Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar de la situación agrícola de nuestro país. ¿De qué tanto debemos volver los ojos al campo en un momento donde el mundo demanda alimentos y que haya orden en la producción? Estamos próximos a iniciar el periodo de siembra. Se nos ha pronosticado un año con problemas de lluvia, pero el cambio climático está tan variante que de pronto nos podemos encontrar en alguna temporada del año exceso de agua. Y como aquí el tema planificación es bien complejo manejarlo, problemas habrá. Está con nosotros una autoridad en materia de producción agrícola, ciudadano israelí que de pronto ha dado más a Honduras que muchos de nosotros que decimos querer a esta patria. Vamos a hablar de todos estos temas, también de geopolítica y cómo está el mundo. Don Amnón Caidar, ¿cómo está? Muy buenas noches. Qué gusto noches. Saludarlo, buenas noches. Buenas noches, Rosendo, a usted y audiencia. Gracias por invitarme a este prestigioso programa que definitivamente da un antes y un después de cada banquillo. Así. Cuénteme cómo está ahora, sigue de lleno en la actividad agrícola con asesoría, usted es un especialista en riego, o ya está pensando más bien en tener tranquilidad ante tanta convulsión que se está generando, bueno, ya no en el mundo con todo lo que está pasando. Sí, es verdad. Según mi experiencia, hoy en día no hay país seguro, ni siquiera en Europa. Así que en este momento sí sigo radicado en Honduras, ya tengo 20 años y sigo trabajando en la empresa privada. También doy consultoría en toda la parte de sistemas de riego y extensión de cultivos bajo riego. Y en realidad es que, digamos, como dije anteriormente, país al 100% que lo satisfaga a uno no existe. Entonces hay que vivir con las cosas buenas. Honduras es un país bello y estoy enamorado del país por el potencial que tiene. Y la ventaja que tiene la agricultura es que si somos creativos, los problemas se solucionan rápido. Y estamos siendo creativos en este tiempo de crisis, en este tiempo de tanta exigencia de productos agrícolas por los diferentes mercados. Lamentablemente no. Es decir, hay ideas, pero no hay creatividad. Y la agricultura hoy por hoy sigue siendo un alto riesgo, la inversión, al tener que luchar con una variabilidad climática que no está en el control de la persona. Nosotros podemos controlar el agua, si tenemos sistemas de riego, podemos controlar la nutrición, podemos controlar las plagas y las enfermedades, pero el clima no se puede controlar y lamentablemente con toda la tecnología existente las probabilidades son siempre 50%, 50%, aunque los especialistas anuncian 60% probabilidades, pero dentro de ese 60% solo la mitad existe que contribuye a ese 50%. Entonces, el agro sin sistema de riego es una ruleta rusa y a nadie le gusta perder. Y las capacidades reales, usted que conoce de los mantos acuíferos y de la cantidad de agua que tiene Honduras, son ideales para tener cultivos permanentes y no solo autoabastecernos, que esa es la primera deuda pendiente, sino vender en cantidades que nos permitan ser un país rico. Como siempre lo sostuve, Honduras no tiene problemas de agua. Honduras tiene problemas de infraestructura de agua, es decir, de utilizar esa agua adecuadamente. ¿Cómo puede tener problemas de agua cuando tenemos 3, 4 meses de agua, de lluvias, donde miles y miles de metros cúbicos corren al mar? Entonces, el problema aquí es infraestructura y estamos hablando, es una inversión, sí, pero eso garantiza las buenas producciones. Cualquier cultivo
es un ser vivo. Es decir, necesita aire, necesita agua y nutrición. El aire lo tenemos, el agua tenemos que garantizarlo 365 días al año. Cuando llueve, enhorabuena, pero cuando no llueve tenemos que suministrar esa agua por medio de sistemas de riegos artificiales. ¿Por qué vivimos frecuentemente con proyectos fallidos a nivel de país? ¿Dónde ha observado usted radica ese problema para Honduras? Porque aquí vino un gobierno, y nos vamos a quedar con los gobiernos de este siglo, y creó mesas agrícolas, proyecto positivo. El siguiente que llegó no le gustó y lo desechó y se fue con una red especial. Vino otro que se suponía era experto en temas de producción agrícola y estuvo envuelto en dificultades. Cosechadoras de agua igual. Al final es gasto, gasto sobre gasto y realidades con efectividad pocas. Sí, lamentablemente cuando la política influye y hasta decide en asuntos técnicos estamos mal. ¿Por qué? Porque cada 4 años iniciamos. Es decir, el que hizo el anterior no sirve, aunque fue una excelente idea, yo voy a poner mi idea. Entonces, cada 4 años estamos comenzando. En países desarrollados, si bien existe el ministro que es político, pero todos los directores técnicos no se cambian, al menos que tengan una evaluación negativa en la parte de su profesionalismo. Entonces hay continuidad y aquí no existe la continuidad. Y estoy de acuerdo con usted, en estos 20 años que yo estuve, en la parte de riego precisamente hubieron buenas ideas. Por ejemplo, hace más de 25 años aquí existía la Dirección de Recursos Hidráulicos y desapareció. Y esa Dirección de Recursos Hidráulicos tenía más de 15 hondureños que el gobierno los había mandado a sacar maestría en Utah. Y desapareció. En esa Dirección de Recursos Hidráulicos estaba todo lo relacionado al manejo de agua. Estaba el departamento de diseño, el departamento de mantenimiento, había un departamento de agua subterránea y hasta un departamento legal para hacer efectivo la ley de agua que tiene Honduras, que es excelente y que nadie la cumple. Ahora, ¿es posible que todo esto se revierta con un gobierno decidido? Los planes ahora mismo que se están desarrollando y empezando por la cabeza, ¿qué visión le dan? ¿Qué conceptos tiene de la señora Laura Suazo? Bueno, la he oído y tiene muy buenas ideas en lo relacionado a la parte de lo que a mí concierne, que son el manejo de agua. El asunto ahora es si tienes suficientes profesionales con creatividad y el principal problema que tiene Honduras es que fallamos en la ejecución. Por ejemplo, Jamastrán. El sistema de riego de Jamastrán lamentablemente ha fracasado y yo lo estuve acompañando, estuve involucrado en los famosos TDR, términos de referencia. El país tiene que saber que Jamastrán primero no fue un regalo. Es un préstamo del Exim Bank de la India de aproximadamente $25,000 millones y eso está en la Gaceta y lo aprobó el Congreso en aquella época. Este es el famoso proyecto que en su momento se observó, estaba votado. Es correcto, entonces hay ciertos hechos que tenemos que saber. A mi modo de ver las cosas, esto fracasó por falta de conocimiento de los profesionales nacionales y falta de ética de la empresa que ganó. Y le voy a contar por qué. Primero, las bases se hicieron sobre un estudio de riego de hace 20 años atrás. E inclusive cuando se hizo la famosa visita de campo, que fueron todos los licitantes, que por cierto, el Exim Bank de la India permitió y llamó única y exclusivamente a empresas hindúes. Es decir, las otras empresas de otros países no tenían cabida y había solo un 20% que sí podían realizarse, que era más que todo para mano de obra local. Cuando se hizo esa inspección al campo, ya ahí se vio que en algunos lugares las fuentes de agua había desaparecido y en otros lugares el caudal fue mínimo. Pero siguieron con esa licitación. Entonces,
Cuando ya se dieron cuenta en la realidad, ya vino un adendum que le llaman, que la empresa ganadora va a solucionar el asunto del agua. Y nunca lo solucionaron. Ahora, ese proyecto no era solo sistemas de riego. Ahí había perforadoras, había motobombas, había generadores, carros, bodega, oficinas, que esas oficinas iban a pasar luego para los técnicos, ese campamento para los técnicos de ese nuevo distrito de riego. Estos son, reiteramos, los 25 millones de dólares del gobierno indio para desarrollar el Valle de Jamastrán. ¿Se puede decir que con todo lo que se actuó se perdió gran parte de la inversión o se perdió toda o cómo estamos? Habría que hacer un inventario de qué es lo que recibimos. Ahora, repito, yo en la parte legal no tengo el menor conocimiento, yo no sé, porque ahí hay una discusión quién tenía que pagar la nacionalización de los equipos y quién tenía que pagar el transporte, etcétera. Pero los hechos son que hoy por hoy lo que se ve son miles de rollos de cinta de riego botados que habría que ver si aún sirven porque están a la intemperie. Precisamente para evitar eso, en la licitación estaba contemplado la construcción de una bodega enorme para recibir todo ese equipo. Lo que hay que hacer ahora es un inventario de lo que se recibió y ver la posibilidad de utilizarlo. Con el asunto que usted mencionó de agua subterránea, luego que se vio que no había agua, se mandó a hacer un estudio de agua subterránea, porque hay que hacer un estudio de agua subterránea para determinar los caudales, profundidades, etcétera. Y ya el resultado y las conclusiones de este estudio yo no tengo conocimientos. Pero en la actualidad estoy viendo que la gente desesperada está mandando a perforar pozos de agua y esto también es un peligro, porque también para perforar necesitamos ciertas técnicas y tenemos que saber el potencial del acuífero. Y si empezamos a perforar pozos uno al lado de otro, más bien vamos a hacer más daño que beneficio, porque vamos a sacar más agua de la que puede el acuífero aportar. Muy bien, está con nosotros el especialista en riego Amnón Keidar. Vamos a una pausa, ya regresamos. Hay que hacer un estudio, pero el traje a la medida para ver qué cultivos se pueden sembrar. También hay otro tipo de actividades. Pueden ser cabras, en el caso ya extremo, gallinas, etcétera. Esto estoy hablando de subsistencia, que es una agricultura para que la gente pueda sobrevivir. Seguimos al banquillo, está con nosotros don Amnón Keidar. ¿Cuántas hectáreas de riego público tienen como registro en el país? Que ustedes las certifiquen y que sepan que están activas. El resultado, en realidad no tengo conocimiento del número exacto, pero puedo decir que la mayoría de las áreas irrigadas son de la empresa privada. Y sí me atrevo a decir que dentro de los sistemas públicos que le llaman distritos de riego, no sé con exactitud, pero asumo que más de la mitad no está operativo por falta de mantenimiento. Y eso es muy triste. Ahora, en este tiempo que vivimos crisis, hay una franja de 64 municipios que están en línea roja por problemas de hambre. ¿Cuáles son las soluciones que se deben plantear, pero a ejecutarse, don Amnón? Porque aquí históricamente nos han dicho que ya dejen de sembrar maíz, que dejen de sembrar frijoles, que pongan en la tierra cultivos alternativos de mayor resistencia, como el maicillo, el sorgo. Pero este es un cuento de décadas, décadas y décadas, y aquí nadie hace caso. Sí, correcto. Me imagino que se refiere al corredor seco. Correcto. Bueno, yo creo que tiene más de 30 años de ser lamentablemente famoso este corredor seco, pero solo los meses de febrero, marzo, abril. Ahora estamos en mayo, ya en junio deja de ser noticia porque empiezan las lluvias. Como dije anteriormente, tenemos que ser creativos para solucionar este problema y si tiene solución. He oído a la señora ministra con un programa que ojalá lo llegue a concretar y que sea un plan de acción.
Ahora, es muy diferente ver imágenes satelitales y estar en la oficina con aire acondicionado y ver la laptop que ir a este corredor seco en realidad a enfrentarse a una realidad que es una pobreza de muerte. Ahí la gente subsiste a temperaturas en algunas ocasiones a mayores de 40 grados Celsius. Entonces es muy diferente, repito, estar en una oficina con programas satelitales y buscarle soluciones empíricas. Mi opinión es que cada alcaldía hay que hacerle un traje a la medida. Y digo alcaldía porque el alcalde es el que conoce la necesidad de cada uno de sus habitantes. Y hay niñez, pero de verdad, literalmente, que se está muriendo de hambre. Y soluciones hay, definitivamente hay soluciones en captación de agua, perforaciones, etcétera. Yo presenté como un granito de arena un plan de nación a uno de los ejecutivos o directores del programa de riego que tiene la SAC. Estoy dispuesto a ayudar en todo lo que yo pueda, pero repito, hay soluciones y las tenemos aquí, no tenemos que traer gente de afuera, que son gente muy dotadas, pero no creo que desde el aeropuerto ya nos pueden decir qué tenemos que hacer. Entonces, repito, todas las soluciones hay que involucrar a los alcaldes, que son los que exactamente saben cuál es el problema. Entonces, nosotros, como profesional de las ciencias agrícolas, tenemos que darle la solución que sí existen. Ahora, en esta zona del denominado corredor seco, don Amnón, ¿hay solución real? ¿Se puede encontrar agua? Le planteo esto porque usted de un estado donde hay crisis de líquido, sin embargo, son un ejemplo al mundo en cosecha. Correcto, como repito, digamos, aquí no hay problemas de agua, mínimo, inclusive en el corredor seco llueven más de 300 milímetros al año, pero se van al mar. Y el problema es los 6, 7 meses o más de sequía. Entonces, entre las soluciones, definitivamente cada municipalidad tiene que tener su traje a la medida. Entre las soluciones, sí, están captaciones de agua, donde hay un acuífero rico, se hace un estudio y se puede obtener agua. Es decir, hay que hacer un estudio, pero el traje a la medida para ver qué cultivos se pueden sembrar. También hay otro tipo de actividades, pueden ser cabras, en el caso ya extremo, gallinas, etcétera. Esto estoy hablando de subsistencia, que es una agricultura para que la gente pueda sobrevivir, no hacerse rico, sino que sobrevivir. Es decir, que tenga una parcela al menos que le puedo producir los 365 días al año. Con una buena captación del agua, mínimo puede tener 2 cosechas al año. Inclusive los medianos y grandes productores, y no solo en el corredor seco, sino a nivel nacional. Si queremos volver a ser el granero de Centroamérica, definitivamente necesitamos invertir en el manejo del agua. Ahora, don Amnón, ¿y siente que ya hay esa conciencia en ese ciudadano del corredor seco? Porque este es el otro gran problema de romper ese tabú. Usted me habla de opciones que se dan, pero es bien difícil salirse de esos procesos históricos frente a otro elemento que se da, que no sé si es lo correcto, que el Estado sigue siendo, no sé si un mal aliado con muchos de estos productores porque va y les regala y les entrega bono y les permite una subsistencia que al final les pasa factura. Mire, si nosotros hacemos un cálculo de los últimos, no mucho, 30 años, de lo que ha invertido el Programa Mundial de Alimentos regalando esa caja o esa bolsa solidaria con alimentos que a la larga les puede alimentar para 5 o 10 días, si nosotros hacemos esa sumatoria, ya tendríamos por esa inversión el problema resuelto. No quiero pensar
que esto de andar regalando alimentos, primero, sea la solución, y segundo, que haya intereses creados con el mismo Programa Mundial de Alimentos. ¿Y por qué intereses creados? Porque ese Programa Mundial de Alimentos, para regalar esa bolsa solitaria, tiene que salir a comprar esos insumos. Y la compra de esos insumos, obviamente, se hace a comerciantes. No quiero pensar mal, pero una vez un alto funcionario me comentó que por ahí va, como dicen aquí, la cosa. Entonces, el resumen es que los políticos necesitamos que tengan la voluntad política de hacer las cosas, porque financiamiento sí hay, se encuentra en el exterior especialmente para este tipo de proyectos. Y repito, la señora ministra, he oído, tiene un muy buen programa, ojalá y lo ejecutemos, que sea un plan quinquenal, porque tampoco no se puede resolver de hoy para mañana. Y lamentablemente lo que podemos hacer hoy es orar para que llueva, pero otra solución en este momento no tenemos. Es decir, con lo que se está pronosticando para el país en el arranque de esta temporada de invierno, porque ya muchos sembraron en el famoso periodo de siembra en seco para esperar las lluvias de mayo que ahora son ausentes de repente y allá cayó un chaparrón, pero no es con esa frecuencia que se tenía antes. Advierte don Amnón que no tendremos una buena cosecha en los próximos meses. Bueno, primero tenemos que olvidarnos de eso de siembra de primera y siembra de postrera, porque definitivamente la variabilidad climática vino para quedarse. Y no puedo pronosticar el futuro, solo el de arriba lo puede pronosticar, pero según la información que tengo va a ser un verano muy prolongado, o en otras palabras, una época de lluvia con muy poca lluvia. Verano seco, que decimos. Un verano seco, y este es un gran problema, porque la gente de campo oye que los pronosticadores nuestros pronostican lluvia y van a sembrar. No hay ninguna semilla en el mundo que pueda aguantar 20, 30 días sin agua, entonces el productor siembra, no le llueve, eso se pierde. O si siembra, llueve, tiene la suerte de que llovió, germinó, pero luego después de 20, 30 días deja de llover, el resultado es el mismo. Y aquí no tenemos que inventar el agua tibia, como dicen en Honduras. El problema es, el manejo de agua es muy sencillo. El suelo tiene partículas sólidas, y entre las partículas se crean laberintos, y esos laberintos tienen que estar la mitad con agua y la mitad con oxígeno, con aire, perdón. Cuando tenemos un exceso de lluvia, ese laberinto prácticamente se tapan, entonces tenemos el famoso problema de saturación o inundación. Eso es con exceso de lluvia. Y cuando tenemos escasez de lluvia, esos laberintos se llenan de aire, entonces hay sequía o lo que le llamamos un marchitamiento de la planta. Entonces lo que tenemos que hacer es un manejo de agua los 365 días al año, y esto se puede lograr única y exclusivamente con sistemas de riego. Por eso es que todos los cultivos de exportación en Honduras tienen sistemas de riego para garantizar esa producción. Y aquí está un ejemplo claro que esto no falla, y lo podemos ver en el Valle de Comayagua, en muchas otras zonas de los valles donde se volvió muy común ya incluso, don Amnón, el cultivo tapado, para que lo entienda así el hombre de tierra adentro, bajo especie de invernadero. Así es, digamos, en la actualidad la agricultura sin riego es un alto riesgo. Y no estoy hablando solo de pequeños, sino de medianos y de los grandes productores. Y con esta nueva apertura que se ha tenido a relaciones con el Estado de Israel, que ustedes tienen esta experiencia cultivando en el desierto, en un país donde llueve, lo que llueve en Honduras en un año, ¿cuánto hay que esperar para que caiga en Israel? Bueno, hay a veces aquí lo que llueve en un mes, que son en algunos meses 300 milímetros, es el promedio que llueve en Israel en un buen año. ¿En un buen año? En un buen año. Son un promedio de 375 milímetros. Hay zonas en el norte
Las más lluviosas podemos hablar de 550, 600 milímetros por año, en el centro 375 y en el sur 0. Y ustedes en Israel se dan el lujo de exportar al mundo. Es correcto, Israel es el primer país en el mundo que recicla agua. Israel no tiene problemas de agua, pero es por la infraestructura que tiene. Usted allá en el campo tiene una tubería con una válvula, abre la válvula y tiene agua con presión para regar su cultivo. Ahora bien, como el agua es muy cara, usted no puede regar cualquier cultivo, sino que hay que hacer un estudio económico para ver si ese cultivo es rentable. Por ejemplo, Aquí tenemos unas imágenes, esto es Israel. ¿Qué cultivos, por ejemplo, allá son efectivos y que con la experiencia de los técnicos de ustedes pueden ser maravillosamente efectivos en Honduras? Esto es puro desierto. Sí, señor, pero repito, digamos, la creatividad está inclusive aquí. Ahora necesitamos una buena ejecución, para lo cual obviamente necesitamos inversiones y voluntad de solucionar el problema. En Israel, digamos, ya prácticamente todas las áreas están bajo riego altamente tecnificadas. Y repito, no hay problemas de agua. Ahora, por otro lado, también cuando vienen asesores, incluyendo de mi país, primero tienen que ver cuál es el problema, porque también existen, sin ofender, en el campo asesores de traje y corbata que están en una oficina, así sean de Israel, de Estados Unidos, etcétera, y cuando salen al campo la realidad es otra. Entonces tenemos que salir al campo, ver el problema y dar la solución. Muy bien, Amnón Keidar con nosotros al banquillo. Vamos a una pausa, ya regresamos. Agricultura de subsistencia, todavía tenemos el buey que va arando y ya para medianos, grandes productores va con tractores, rastras, etcétera. Y digo que es variable porque también depende de la zona y de más que todo de la calidad de esa preparación de suelos. Considerando que en algunos casos se tiene que hacer, como dicen, 2 pasos de rastra, etcétera. Seguimos al banquillo con el especialista en temas agrícolas, don Amnón Keidar. ¿Qué cultivos son ideales para Honduras para competir, para potenciar al hombre del campo y que con esos recursos, en una eventual venta externa incluso, se supla con lo que no se produce en Honduras, don Amnón? Bueno, Honduras en sus 114.000 kilómetros cuadrados creo que tiene, por sus climas variables, en realidad puede desarrollar cualquier cultivo a excepción de cultivos de clima muy frío, que son frutales, que necesitan dormitancia, es decir, que la planta entra en dormitancia y esto sucede bajo los 15, 10 grados. Se hace un estudio especialmente de suelo, de clima, y se proyecta el cultivo. Especialmente aquí hay un gran potencial tecnificado para volver a ser el granero de América. Otra vez, digamos, no necesitamos inventar agua tibia, ya hay mucha experiencia en cultivos sencillos, pero lo que pasa es que las producciones son muy bajas. Inclusive lo que se supone conocemos que es maíz, frijoles, arroz, a excepción de raros productores, las producciones son muy bajas. Entonces, con los insumos altos en la actualidad, prácticamente deja de ser rentable. Entonces tenemos que tecnificarnos para aumentar la producción del cultivo que sea. O sea, la magia y aquí todo el verdadero desarrollo lo vamos a obtener si nos tecnificamos, y eso para el hombre de tierra adentro, salvo el que tiene acceso a recursos y tiene producción ya por años, lo va a lograr. Para un humilde, hay que reconocerlo, es difícil en este momento. No es difícil si se hace el traje a la medida. Lo que sí no podemos regalar, porque el regalo, no, es decir, en algunos casos
no en algunos, la mayoría de los casos lo hace a la persona que recibe más haragán, y disculpen digamos mi gramática. Tenemos que enseñarle a pescar, es decir, démosle la caña con el anzuelo y la carnada y que salgan a pescar. Obviamente hay que hacer el estudio económico porque esa persona humilde no puede regresar la inversión en un año, pero hay que buscar, digamos, aunque sea una mínima parte, para que él se sienta comprometido y que en realidad el esfuerzo de él y también digamos, su bienestar se sienta parte de ese equipo. Porque cuando se regala, prácticamente uno lo recibe y se olvida, pero cuando se da, aunque sea con un compromiso mínimo, primeramente lo cuida y lo maneja mejor. ¿Y los financiamientos, cuál es la realidad? ¿Hay a nivel de la banca privada y de la misma banca estatal esos accesos que le permitan a una persona humilde, porque tal vez tiene el conocimiento, tiene las capacidades intelectuales para desarrollar en el campo un proyecto, pero no tiene la plata, don Amnón? Es correcto, el banco, digamos, la banca tiene mucho miedo en invertir en agricultura porque, como dije antes, una ruleta, ese 50% puede perder y el otro 50% puede ganar. Y el producto del banco, ellos, si bien tienen liquidez, los productos de ellos es para ganar. Yo creo que esta problemática se podría solucionar considerando que cada banco que está involucrado en la agricultura tenga un extensionista o un agrónomo, y este agrónomo ayude al productor para que se invierta adecuadamente esos fondos. Entonces el extensionista pasa a ser una seguridad tanto para el banco que se va a invertir ese dinero como para el productor que va a tener éxito en su proyecto. Y como está el país actualmente, ¿cuál es el costo promedio? Porque debemos decir que aquí todo se ha disparado también y no es propio de Honduras. El mundo, ¿qué valor tiene preparar una hectárea o una manzana con todas las tecnologías que hoy el mundo exige para cultivos de primera? Bueno, esos datos son bien variables porque, digamos, ya si hablamos de agricultura de subsistencia, todavía tenemos el buey que va arando, y ya para medianos, grandes productores va con tractores, rastras, etcétera. Y digo que es variable porque también depende de la zona y de más que todo de la calidad de esa preparación de suelos. Considerando que en algunos casos se tiene que hacer, como dicen, 2 pasos de rastra, etcétera, y en otros casos ya productores grandes tienen un cero labranza. Es decir, no mueven la tierra y siembran directamente sobre la misma tierra que cultivaron anteriormente. No le puedo dar un dato exacto porque sería mentira, pero lo que sí hay que hacer números, no como antes, que uno sembraba y prácticamente iba a lo seguro porque la lluvia le garantizaba la producción. Pero tenemos un ejemplo muy triste, por ciento, con el arroz. Estados Unidos creo que nos dijo hace más de 15 años que iban a eliminar los aranceles para poder importar el arroz de Estados Unidos. Que lamentablemente, ¿qué hicieron los organismos, tanto la SAC como otros organismos en esos 15 años para mejorar la producción del arroz, buscar nuevas técnicas y subir la producción? Nada. Y hoy obviamente estamos llorando, los arroceros más que todo, porque a un industrial que compra el arroz le sale mucho más barato importarlo. Entonces ya se sienten que son miles de manzanas que se están dejando de cultivar de arroz. Y siendo Honduras un país con condiciones óptimas para autoabastecerse y vender. Es correcto, entonces ahí también fallamos. Es decir, por otro lado, como yo acostumbro a decir, con cada calamidad se nos abren nuevos abanicos, pero tenemos que ser creativos. Nos dieron 15 años para investigar diferentes variedades, con agua, sin agua, etcétera, y no se hizo nada hasta que se cumplió la fecha.
Entonces tenemos ahora que iniciar lo que no hicimos durante 15 años si queremos y deseamos seguir produciendo arroz, porque con los altos costos de los insumos, preparación de suelo, etcétera, y la poca producción o productividad que tiene una manzana, no es rentable. ¿Qué tanta factura nos ha pasado para Honduras, un mercado pequeño, el conflicto de Rusia y Ucrania en mejorar, en avanzar en producción del campo? Bueno, no solo a Honduras, a nivel mundial. Primero, recordemos que estos dos países son grandes productores de fertilizantes. Y también recordemos que especialmente Ucrania, bueno, también Rusia son grandes productores de cereales. Y estos cereales precisamente iban más que todo a países pobres para mejorar la nutrición de la población. Entonces ha afectado muchísimo, no solo a Honduras, esto es a nivel mundial. Y es un hecho que nos obliga nuevamente a ser más tecnificados y con menos insumos tener más producción. Ahora, en este caso, se está reponiendo ya el mundo, se advierte que con el ingreso a mercado de otras grandes potencias para suplir lo que nos dio Ucrania y lo que nos dio Rusia, puede traer esperanzas para nuestros mercados, o vamos a seguir con enormes dependencias de estos países? No, sí, digamos, los insumos que nosotros necesitamos para producir van a seguir llegando. Ya se está estabilizando el suministro, pero obviamente los costos en algunos insumos son más del 50 y hasta el 70%. Y no solo por el insumo en sí, sino también está la cadena de los fletes, que se ha duplicado y en algunos casos triplicado. Por ejemplo, un contenedor de Europa o de Italia costaba aproximadamente $4.500, hoy está costando $9.000 solo el flete. Es decir, es un componente muy serio dentro de la adquisición de los insumos. ¿Y cómo entender, don Amnón, que se volvió un reclamo generalizado del productor? Porque producir cada día es más caro para el hombre que va y pone el grano en la tierra, pero al momento de vender, el comprador quiere el mismo costo. Y un ejemplo lo hemos vivido aquí en Honduras con la fijación de un precio de referencia para el frijol, para el maíz, que ni siquiera les ofrecen un costo adecuado para incentivarlo. Sí, es correcto. Digamos, hay una problemática ahí fuerte y también está el famoso coyote, que es el intermediario, que es el que no arriesga nada y es el que más gana. Y a la larga el que sufre es usted y yo y los consumidores. Ahora, esto sí tiene obviamente soluciones. Ahora, definitivamente recordemos que maíz, frijol es de subsistencia y si el gobierno fija un precio, no sería tan mal si tendríamos altas producciones, pero el problema es, repito, tenemos un alto costo y baja producción, entonces eso incrementa el costo de la libra de frijol, llamémoslo así, que llega a la mesa. Muy bien, don Amnón Keydar con nosotros al banquillo. Una pausa y ya regresamos. Yo no invertiría no $1, sino un lempira. Porque ahí mientras no se haga lo que se tiene que hacer, y todo el mundo sabe, van a estar en riesgo. Y no solo agrícolas, sino están ciudades enteras. Puedes volver a ver este programa ingresando a televicentro.com en la sección TVC Play. Seguimos al banquillo con don Amnón Keydar. Así rápidamente, la ley de justicia tributaria tiene una parte que involucra al sector productivo. ¿Cómo se debe manejar en aras de darle garantías para seguir en el campo? Allá es donde está la comida.
Sí, correcto. No soy, digamos, especialista en esa área. Lo que sí yo solicitaría a los involucrados que piensen en el agro. He oído que, digamos, se van a eliminar ciertos, digamos, actividades, no actividades, sino y que no se pagaba impuestos, por decir el 15%, y digamos un equipo de riego que cuesta, o un tractor que cuesta 40, 50 mil dólares, pagar el 15% de ese monto es significativo. Lo que se tiene que hacer, no solo para el agro, sino para todos los sectores, es analizar con la gente involucrada y efectivamente, digamos, si se han hecho mal uso de ciertas exoneraciones, pues yo creo que la misma ley faculta de sancionar, pero no eliminar cosas que a mi modo de ver las cosas eran buenas. Ahora, don Amnón, en todo este sector productivo hay una zona que siempre se está poniendo como ejemplo de cómo ha logrado superar diferentes etapas de crisis en Honduras. Y nos vamos a quedar en este último segmento con eso, en el Valle de Sula. Se ha hablado mucho de las represas. Usted vive en ese sector y lo conoce. ¿Van por buena ruta para seguir siendo competitivos o hay riesgos? Mire, el Valle de Sula, hoy por hoy, en las zonas bajas inundables, es de alto riesgo. Yo no invertiría no $1, sino un lempira, porque ahí mientras no se haga lo que se tiene que hacer, y todo el mundo sabe, van a estar en riesgo. Y no solo agrícolas, sino están ciudades enteras. Y ahí regresamos como el corredor seco. Todo lo que invirtió el Programa Mundial de Alimentos, el corredor seco, ya lo hubiera tenido resuelto. En el Valle de Sula ocurre lo mismo con las personas cuando hay inundaciones, se pierden vidas, que es lo más importante. ¿Por qué no invertiría un centavo en el Valle de Sula? Porque no es solo levantar bordos, ahí hay que tener o se tiene que hacer un programa, un macro programa que incluya las represas, el desasolvamiento de los ríos, la reconstrucción de los muros y la reforestación. Mientras no se tenga todas esas actividades hechas, el Valle de Sula corre un gran riesgo en las zonas bajas. ¿Qué es lo que se debe hacer para salvar las inversiones? Porque nos insisten mucho en las represas, en los controles que se va a tener río abajo, ya con proyectos de irrigación justamente. Pero usted me dice que eso no basta, que hay otras cosas. ¿Cómo qué? Sí, por ejemplo, es decir, es un paquete tecnológico. Lo principal, aparte de las represas, que por cierto no tienen que ser enormes, porque se puede hacer mini represas a lo largo de los ríos, que a veces son más efectivas que las grandes represas, porque almacenamos el agua y con la misma diferencia de altura que genera entre la represa y el área a regar, no utilizamos motobombas o energía. Entonces, el desasolvamiento de los ríos es muy importante y esto hace años que no se hace. ¿Qué quiere decir esto? Hoy en día, precipitaciones de menor capacidad ya no se inundan. ¿Por qué? Porque los ríos no tienen esa capacidad de conducir el agua que cae de las lluvias o de las cuencas. Entonces, eso es primordial, al igual que las reforestaciones. Las reforestaciones en las cuencas es para evitar que cuando llueve venga la corriente de agua con tierra y esa misma tierra tape o, digamos, disminuya la capacidad de conducción de los ríos. Y que, por cierto, que estos proyectos no son muy apetecidos, no son vistos con éxito, salvo alguno que otro sector de la empresa privada que los impulsa como tal. Es correcto, eso es la mejor, digamos, el mejor ejemplo que tenemos. Hay muchas empresas, inclusive en el sur, que sus sistemas de riego provienen de, digamos, de reservorios de agua. Eso está comprobado. Digamos aquí, los grandes ríos que tenemos en el Valle de Sula, digamos, nos dan esa opción para
matar dos pájaros de un tiro, eliminar las inundaciones y almacenar el agua para los 7, 8 meses de sequía que tiene el valle. Pero estamos claros que para esta temporada, que no tenemos claridad qué va a ocurrir, estamos expuestos. Si hay lluvia fuerte, la inundación estará pasándonos nuevamente factura, porque los proyectos están en papel o en ideas. Es afirmativo. Digamos, aquí obviamente hay que hacer un plan mínimo quinquenal, porque un reservorio, una represa no se hace en 6 meses, dependiendo de su tamaño. A mi modo de ver las cosas y viendo la variabilidad climática, aquí van a suceder eventos muy agresivos, tal vez la misma cantidad de agua, pero el problema va a ser la intensidad de esa lluvia. Es decir, si antes, digamos, llovían 4 pulgadas en una semana, por decir algo, hoy puede ser que esas 4 pulgadas los caigan en 4 horas, y eso es muy dañino porque la tierra, el suelo no tiene capacidad de absorber esa cantidad de agua y entonces produce inundaciones. Y estas mini represas o estos pequeños reservorios que usted me habla, don Amnón, ¿en cuánto tiempo se construye existiendo voluntad y por supuesto teniendo la plata disponible? Bueno, dependiendo del tamaño, digamos, no para el Valle de Sula, pero para otras zonas, podemos definir un módulo de 50 manzanas, ¿verdad? Que tiene que acumular el agua para 90 días para tener un cultivo completo. Puede llevar aproximadamente 3 a 4 meses la construcción. Y las capacidades para estas obras de infraestructura, ¿financieramente las tenemos en el país o este es el otro gran problema que estamos enfrentando en materia agrícola, don Amnón, que puede que incluso la idea esté, que el plan y los desarrollos de la infraestructura estén también disponibles, pero la plata es la clave? Bueno, ahí hay que preguntarle a los banqueros, pero tengo entendido que la banca liquidez sí tiene, pero obviamente hay que ver si le quiere prestar al sector agrícola. Porque este sector entra en una franja de riesgo y si no, ahí están los ejemplos de los costos cada día más elevados de los seguros. Es correctísimo y entonces ahí, regresando al tema primordial de la sequía, el banco o los bancos se sentirían muchísimo más seguros si el productor tiene un sistema de riego que le garantice los 365 días del año la humedad que requiere el suelo. Ahora la señora presidenta ha expresado y también el director de Banprovi que están abriendo una línea de crédito multimillonaria con bajos intereses y que va a estar disponible para los productores y ojalá así sea. Y a ver qué tipo de productores, que este es el otro gran problema, que solo llega, volvemos al inicio, a los que presentan una garantía porque el riesgo de perderse existe. Sí, tiene razón, pero para eso, como dije anteriormente, la banca y el mismo inversionista tienen que hacer su estudio económico acompañado de un estudio agrícola. Y yo creo que sería de gran ayuda para garantizar, como dije anteriormente, a la banca y al productor la inversión, que o tanto la banca o el gobierno tenga un departamento de extensionistas agrícolas para que acompañen esa inversión. Don Amnón, le agradezco. Muchísimas gracias. Y a pensar en función de lo que nuestros antepasados en algún momento dijeron. Es un año complicado y a pesar de la existencia de la tecnología, vamos a cruzar los dedos para que haya buena cosecha. Relativa, exactamente, digamos, todo lo que hemos hablado, si bien existen las soluciones, no es de hoy para mañana. Lleva años dependiendo de la magnitud del proyecto. Y tenemos que confiar en Hashem, que llueva y ojalá así sea. Estos métodos de excelencia, ¿cuánto tiempo le ha llevado construirlos a Israel? Bueno, porque siguen inventando. Correcto, Israel desde su creación ha tenido, digamos, conciencia del uso del agua, no solo del uso del agua, sino de reforestar. Pues recuerde que se recibió
un país prácticamente desértico, con vecinos no muy amigables, que nos atacaron al día siguiente de declarar la independencia. Y aún así, Israel ha progresado en todas las áreas, no solo en agricultura. Y invitamos a nuestros vecinos que aún no han firmado la paz con Israel, que lo hagan porque va a ser de beneficio mutuo. ¿Cómo están las relaciones con el Líbano, con Jordania, con el mismo Egipto? Bueno, ahí es una pregunta que habría que hacerle al señor embajador. Pero desde mi punto de vista, con Egipto tenemos una paz total, al igual que con Jordania, con ciertos problemitas. Pero usted bien sabe que la paz se hace con el enemigo, no con el enemigo, con el amigo. Con Líbano, con la parte cristiana, no tenemos ningún problema. Todo lo contrario, Israel tiene muy buenas relaciones con Líbano, la parte cristiana. Cuando hay problemas, inclusive Israel presta ayuda hospitalaria y demás. Y el problema, digamos, son con los grupos terroristas. Uno domina la Franja de Gaza y Cisjordania. Entonces, mientras ellos prediquen la eliminación del Estado de Israel y no nos reconocen, yo creo que va a haber que esperar nuevas generaciones que cambien esa idea y que nos sentemos todos en una mesa de diálogo y se obtenga la paz mediante el diálogo, porque mediante la fuerza lo dudo que puedan vencer al Estado de Israel. Muy bien, muchas gracias. Don Amnón Keidar con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.